Cantemos esa preciosa alabanza. Ahí dejé, pastor Buscado, el coro, para que todos compartamos este coro. Gloria a Dios. Todos cantemos al Señor. Santo. Aleluya, santo. Amén. Hay vida en Jesús. Hay vida en Jesús. Yo voy a orar a la Padre celestial, porque hay vida en Jesús. Hay gozo en Jesús. Hay gozo en Jesús. Yo voy a orar a la Padre celestial, porque hay gozo en Jesús. Amén. Hay triunfo en Jesús. Hay triunfo en Jesús. Yo voy a orar a la Padre celestial, porque hay triunfo en Jesús. Hay vida, gozo, triunfo en Jesús. Hay vida, gozo, triunfo en Jesús. Yo voy a orar a la Padre celestial, porque hay vida, gozo, triunfo en Jesús. Santo es su nombre. Hay vida, gozo y triunfo en Jesús. Hay vida, gozo, triunfo en Jesús. Yo voy a orar a la Patria Celestial, porque hay vida, gozo, triunfo en Jesús. Gloria a Dios. Quiero andar en calle de oro con Jesús. Quiero andar en calle de oro con Jesús. Yo quiero andar en calle de oro. Yo quiero andar en calle de oro. Yo quiero andar en calle de oro con Jesús. Quiero andar en calle de oro con Jesús. Quiero andar en calle de oro con Jesús. Quiero andar en calle de oro. Quiero andar en calle de oro. Yo quiero andar en calle de oro con Jesús. Gloria a Dios. Quiere estar conmigo. Cualquier enemigo fiel, venceré, vencerá, venceremos en el nombre del Señor. Cualquier está conmigo y venceré, cualquier enemigo fiel, venceré, vencerá, venceremos en el nombre del Señor. Santo es su nombre, aleluya. Gloria a Dios. Tu amor, tu amor, tu amor está corriendo ya. Tu amor, tu amor, tu amor está corriendo ya. Tu amor, tu amor, tu amor está corriendo ya. Por todo el mundo está corriendo ya. Y tú llegarás a correr. Y tú llegarás a correr. Y tú llegarás a correr. Por todo el mundo tú van a correr. Gloria a Dios. A todo quien a todo quien encuentra en el amor. A todo quien encuentra en el amor. A todo el mundo dale de tu amor. Gracias, Jehová. Tu amor está corriendo ya de hoy. Aleluya. Dios bendiga la preciosa alabanza. Aleluya, Jesús.
Jesús. ¿Quieren cantar otro? Allá en el cielo, allá en el cielo. Cantemos ese precioso coro. Ese le canto yo a la madrecita y le gusta a ella. Bendito el nombre de Jehová. Cantemos ese coro, Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá tristeza, llanto y más dolor, porque estaremos toditos juntos allá en el cielo, alabando al Salvador. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá tristeza, llanto y más dolor, que estaremos toditos juntos allá en el cielo, alabando al Salvador. Aleluya. Santo es su nombre. Dios bendiga la preciosa alabanza, los preciosos coros. Que el Señor bendiga esta preciosa alabanza que hemos lavado en este día de hoy. Voy a dejarle con el pastor, con el mensaje de la palabra del Señor. Que el Señor bendiga a nuestro pastor para que tome ubicación para poder escuchar la palabra del Señor en esta tarde. Que el Señor le bendiga. Santo de Dios. Que la paz de Dios sea en vuestro corazón, hermanos. Amén. Gracias a Dios porque en este momento estamos glorificando y exaltando el nombre de nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos están contentos? Amén. Amén. Gracias, Señor, porque Dios es fiel y su fidelidad no falla, pues, hermano. Dios permanece fiel. Gracias, Señor. Aprovechando que están ahí de pies, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Romanos, el capítulo, hermanos, 6, 23. O el Romanos 3:23, vamos a estar dando lectura la poderosa palabra del Señor. Dios bendiga entonces a todos los radioescuchas también, en esta hora de la 96.3, a todas las personas que están en esta hora compartiendo este culto. Dios le bendiga en gran manera, amén. También Dios bendiga a los que están a través de internet, si están ahí también conectados. También le rogamos a Dios para que Dios derrame bendiciones en la vida de cada uno de ellos. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos se sienten contentos de poder llevar este mensaje de vida, este mensaje de esperanza a muchas personas que a lo mejor usted no se imagina dónde estamos siendo bendecidos, donde estamos llevando la palabra, donde estamos llevando este mensaje de vida? Entonces esto es grato, esto es importante, hermano, de que usted y yo somos portador de la palabra y de las alabanzas a nuestro Dios. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Gracias al Señor. Romanos 3, 23, vamos a dar lectura en esta hora, hermanos, en el Señor. Si lo tienen todo, vamos a dar lectura bajo la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así, si usted lo tiene ahí, vamos a leer juntos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lean ustedes, a ver. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Honremos a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Pueden tomar su asiento, hermano, en el Señor. Hemos leído estas palabras y de ella entonces nos gozaremos. Ayúdanos, Jesús. Y disfrutaremos esta bendición del Señor en esta hora de la tarde, hermano, en el Señor. Gracias a Dios, porque Dios es un Dios que nos ama. Sí, Señor. Y la presencia del Señor está siempre disponible para todos quienes honramos, glorificamos este nombre bendito de nuestro Dios Todopoderoso. Santo Dios. Así que acá ya estamos viendo para compartir el estudio de la palabra que tengo para compartir junto a usted. Amén. En esta hora, hermanos, en el Señor. Y también le invitamos a nuestros amigos que están por ahí disfrutando de esta programación o este culto a través de estos medios, que el Señor le bendiga en gran manera y también puedan lograr entender que Dios también le amas a ellos. Amén. Así como nos amamos a nosotros el Señor, también le amas a ellos también. Dios quiere dar esperanza a cada uno de ellos, como también a todos los que
día a día, hermano del Señor, ansiamos este amor y esta misericordia de nuestro Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Oiga, ¿usted recuerda el mensaje que hemos compartido el domingo? Bendito Dios. ¿Quién de mi hermano recuerdas? ¿De qué estuvimos compartiendo el domingo? ¿De qué se trató el tema que estuvimos compartiendo el domingo? A ver, hermanos, para hacerles trabajar su mente. Si usted me puede ayudar. Sobre la tentación. Acerca de la tentación. Estuvimos hablando el día domingo entonces, pero le dimos un título, ¿no es cierto? ¿Cómo hacer huir al diablo? Sabemos que tenemos un enemigo que día a día lucha contra el cristiano, contra el Hijo de Dios. Pero la Biblia nos daba la clave. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La Biblia nos daba la clave cómo hacer huir al poder de la tiniebla. Este es un enemigo de Dios y un enemigo de todos cristianos, de todo hijo de Dios. Y por eso cuando usted quiere trabajar por la obra del Señor, este espíritu trata por todos los medios perturbar su trabajo, perturbar lo que usted está pensando por la buena causa del reino. Y por eso, hermanos y hermanas, se necesita mucho clamor y mucha oración para superar la dificultad del poder satánico. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios nos bendiga, hermanos del Señor. Dios nos bendiga a cada uno. Gracias a Dios porque Dios es fiel. Amén. Hermano, me gustaría que se acercara un poquito más acá porque lo veo que están muy atrás por allá algunos, así que espero que usted se acerque un poco más adelante para que podamos unificar nuestras voces, es nuestro clamor, y también, hermanos, ahí juntos ustedes pueden compartir la palabra de Dios y puedan ayudarse también. Que Dios nos bendiga. Aleluya. Bien, en este día de hoy, hermanos y hermanas en el Señor, vamos a ver por la palabra de Dios cómo hacer ahuyentar a este opositor de las tinieblas. A este opositor que día a día busca forma para destruir a cada hombre y a cada mujer. A este opositor que cada día busca la forma para decaer, desanimar a los que adoran al Señor. Pero la Biblia nos dará estas claves. La Biblia nos enseñará, hermanos en el Señor. Santo y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Alabado sea el nombre del Señor, porque Dios es fiel para con todos nosotros. Amén, amén, amén. Hermanos del Señor, gracias a Dios porque Dios es un Dios que nos ama. Y su gran misericordia nos permite ser llamados su Hijo. Amén. Hoy día, hermanos del Señor, vamos a hablar acerca de un pecado que ya lo hemos leído. Y nos preguntaremos nosotros, si usted muchas veces nos ha puesto atención, ¿a qué pecado se refiere Romanos 3:23? Si un pecado común de cada persona, o un pecado que usted muchas veces la persona sin querer ofende a Dios. Vamos a ver por la palabra y vamos a escudriñar o descubrir, hermano, a qué pecado se refiere Romanos 3:23. Muchas veces el cristiano evangélico, para apoyarse en su maldad, para apoyar, hermano, su falencia, se apoya de ciertos versículos. ¿Ha escuchado usted que dicen, oiga, si nadie es santo, todos somos pecadores, dice, así que cometamos errores nomás? ¿Usted ha escuchado esa palabra? Bueno, vamos a ver por la palabra a qué persona se refiere a esos versículos. Por eso es importante que usted ponga mucha atención, estimados hermanos en el Señor. Amén. Que Dios le bendiga. Amén. Amén. Aleluya. La Biblia nos relata entonces Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este versículo, hermanos, se refiere al pecado universal originado en Adán. Amén. Este versículo, cuando habla de este pecado, se está refiriendo a un pecado universal. Amén. Al pecado que se originó a través de Adán, la primera creación que Dios creó en este mundo. Hermano del Señor, ¿sabe? Yo quise investigar este versículo, me llamó la atención y empecé a meditar porque muchas personas, inclusive gente que no son evangélicos, dicen, oiga, si el evangelio también no es justo, son pecadores, porque todos somos pecadores, dice, no hay ninguno justo, dice otro. Y esto a mí me llamó la atención de meditar y empezar a descubrir a qué pecado se refiere esta palabra. Porque si no hay nadie justo, nadie va al cielo. ¿No le parece? Digan fuerte, digan amén fuerte. Amén. Amén. Porque si son pecadores, nadie va al cielo. Todos se quedan aquí en la tierra. Y la Biblia dice que hay un lugar para los que aman su palabra y para los que son perdonados sus pecados. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
hermanos en el Señor, y por eso es que es importante que escudriñemos y meditemos la palabra del Señor. Estimados amigos, estimada amiga, estimado hermano, que están disfrutando este culto, quiero en esta hora llevarle a meditar acerca de este pecado. Ahora, usted a través de lo que vamos a meditar, te va a dar cuenta si todavía está dentro de ese pecado universal o está liberado de ese pecado universal, de ese pecado originado en Adán. Santo y alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, quiero que por favor lo vuelvan a leer ustedes para que esto lo memoricen bien, porque este versículo hay que aprenderlo de memoria, hermano. Amén. Ya, aparte de aprenderlo de memoria, tenemos que obedecerlo. Ya, todos juntos, hermanos, lean la palabra del Señor. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces usted puede preguntarse, ¿a qué pecado se refiere este versículo? Vamos a ver. Este versículo se refiere entonces al pecado universal. Diga conmigo, pecado universal originado en Adán. Diga conmigo, originado en Adán. Entonces, como se originó allá y se refiere a un pecado universal, de ahí en adelante, hermano en el Señor, todos los nacidos en este mundo son injustos y rebeldes. Escuchen muy bien. De ahí en adelante, entonces, todas las personas que nacen son injustos y rebeldes. Por eso una guaguita, un niñito chiquitito, ¿quién le enseña a enojarse? El pecado original. El pecado universal. ¿Quién le enseña a tirar la cuchara al niño? El pecado original. ¿Quién le enseña a ser egoísta? El pecado original. Porque nadie le enseña a ser egoísta. ¿Te das cuenta que usted a una guaguita le dice, esto es mío, y no lo quiere compartir con otro? Egoísmo. Y ese pecado es un pecado original, es un pecado universal que lo trae por naturaleza la criatura al nacer. Entonces todos los nacidos nacen en este pecado universal, originado en Adán. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mira lo que estamos meditando, lo que en otra oportunidad no lo habíamos meditado, pero en este día, sí, hermano, el Señor nos permite meditar esta palabra. Santo y alabado sea el nombre del Señor. Amén. Así que, estimados amigos, amigas, estimado hermano, vamos a meditar si usted te ha liberado de este pecado universal o todavía está insertado ahí. Entonces, ya estamos entendiendo que el pecado, que la Biblia, cuando habla Romanos 3:23, son todos aquellos que son por naturaleza, entonces son pecadores. Alabado sea el nombre del Señor. Y de ahí entonces, como nadie es justo, todos son rebeldes. Mira lo que dice Romanos 3:10. Van a hacer la misma forma, hermano, usando el micrófono por ahí para que puedan dar lectura. El que tenga listo, ahí usted le va a dar lectura. Vamos a tener 3 versículos aquí. Tenemos el 10, el 11 y el 12, hermano. 3 versículos disponibles. Hermano, que Dios le bendiga a quien tiene el primer versículo, el 10, para que dé lectura en el nombre del Señor. Esperando que todo funcione bien ese micrófono también, hermano. Dios le bendiga. ¿Cómo está escrito? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo está escrito? ¿Cómo está escrito? No hay justo ni aún uno. La Biblia declara, no hay justo ni aún uno. De todas las cantidades, de todos los millones que hay en el planeta Tierra, dice la Biblia que no hay uno. O sea, todas las personas nacidas entonces en este pecado universal, el micrófono está fallando, hermanos y hermanas en el Señor, nacen entonces bajo este pecado. Por eso la Biblia dice, no hay siquiera ni un justo. El versículo, hermanos del Señor, 11, si alguien le da lectura, por favor, léalo fuerte con pulmón ahí, con buenos pulmones. Aquí nomás donde está. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. La Biblia dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El verso 12, por favor, una hermana por ahí. Todos se han desviado, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos estos versículos que hemos dado lectura se está refiriendo entonces al pecado original, al pecado universal. Usted y yo, todos los que están, pongan mucha atención, usted y yo que estamos aquí hoy día, cuando todavía no había aceptado a Cristo,
usted estaba en el pecado universal. Y como estaba en el pecado universal, usted no era justo, era rebelde y apartado de Dios. Cuando el Romanos habla de esto, ni siquiera hay uno, eso significa que Dios del cielo miró a la tierra y vio que nadie había hecho lo correcto, porque por naturaleza todos quedaron bajo el pecado por la primera creación que Dios creó, porque Él es el Padre de la raza humana. Santo Dios. Y de esta naturaleza viene toda persona, toda criatura, toda guaguita que usted lo acariña, lo acariñamos, nosotros nos da gusto una guaguita acariciarlo. Esa guaguita trae ese pecado original, trae ese pecado universal. Y por eso que los niños hay que hablarle de Dios cuando ellos se dan cuenta, hay que hablarle de Dios, porque para que salgan de ese pecado original y entren en la fila del evangelio de la buena noticia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces de ahí. Y entonces muchos cristianos falibles, mediocres, toman estos versículos para apoyar su rebeldía, para apoyar su mediocridad. Y dicen, sí, dice la Biblia, no exigirá ni un culto. Y algunos dicen, no, si hasta los pastores son pecadores. Entonces, si son pecadores, los pastores todos se quedan acá. Los hermanos todos se quedan acá porque no son ninguno justos. Y si Jesús dice en su palabra que Él viene a buscar su iglesia, es porque hay justo. ¿Cuántos dicen amén? Es porque hay justo. Es porque puede justificarse, puede santificarse. Pero mientras que el hombre no acepta, no se rinde a Cristo, está bajo este pecado original. Así que usted lo van a ir sabiendo ahora, hermano. Este versículo de Romanos y estos versículos que hemos dado lectura, ese capítulo que hemos dado lectura, se está refiriendo a todas las personas nacidas por naturaleza, son pecadores. Y como son pecadores, necesitan un mediador. Y por eso que cuando se invita al evangelio, cuando dice, ¿quién quiere aceptar a Cristo? Es importante que usted corra a la fila del evangelio y diga, yo quiero aceptar a Cristo, yo quiero liberarme del pecado original, yo quiero liberarme del pecado universal, quiero entrar a la buena noticia del reino. ¿Cuántos dicen amén? Es importante que usted pueda buscar a Dios, es importante que usted pueda sumergirse en las plantas del evangelio santo. Amén. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Vamos a ver la consecuencia que trae este pecado originado en Adán. Vamos a ver 3 características de consecuencia que trae el pecado original o el pecado universal. Vamos a ver el primero. Punto número 1. Quiero que ustedes busquen en Hebreos capítulos 9, verso 27, por favor. Si pudieran cambiar el micrófono. Acá está el micrófono, por favor. Hebreos capítulos 9, verso 27. Si alguien lo tiene, hermano, por favor le da lecturas. Y si usted no se apura mucho, yo le doy lectura acá. Romanos, o sea, Hebreos 9, verso 27. Vamos a dar lectura a ese versículo. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Amén. Dios le bendiga, hermano. La Biblia declara, de la manera entonces que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. ¿Y qué pasa después de esto? Después de esto el juicio. La primera consecuencia que podemos escudriñar, hermano, que trajo el pecado universal fue muerte. Hubieron 2 muertes que ocurrieron. No olvide usted, hermano, no dejen de meditar, de concentrarse en lo que estamos compartiendo, hermano, para que se le grabe bien esta palabra. ¿Qué le dijo Dios a Noé antes que comiera del fruto del bien y del mal? ¿Qué pasaría el momento que él comiera? ¿Qué le dijo? ¿Usted lo sabe? ¿Lo saben o no? Lo hemos repetido muchas veces. No comerás de él, y el día que lo comiere, ¿qué va a pasar? De cierto morirá. Le habló de una muerte. Aquí vinieron entonces la consecuencia de que el hombre falló ante Dios. Vino la muerte. La primera muerte, hermanos, que ocurrió inmediatamente fue la muerte espiritual. La Biblia declara que Adán vivió 930 años, casi un milenio. ¿Cuánto vivió Noé? O sea, Adán, 930 años. Matusalén vivió un poco más. Casi un milenio. Pero la Biblia dijo, el día que comas, morirá. ¿De qué muerte le habló? Primero, la muerte espiritual. ¿Qué se refiere a muerte espiritual? La muerte espiritual se refiere separarse de Dios.
automáticamente cuando el hombre tomó su propia decisión, se separó de Dios, murió. Esto es similar, como yo siempre le hago una ilustración, es similar cuando el gancho del árbol se desliga del árbol. El gancho vive, ¿no? Muere automáticamente porque se separó de aquel árbol que le produce, que le da vigor, que hace que esté verdecito, entonces que hace que tenga vigor ese gancho. Pero del momento que salió del árbol, automáticamente quedó expuesto a la muerte. Eso es lo que pasó con el hombre. El hombre entonces, automáticamente, Adán quedó separado de Dios. ¿Por qué separado de Dios? Porque Dios no se relaciona con el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Dios como no se relaciona con el pecado, entonces eso se llama muerte espiritual. Entonces toda persona que nacen en este mundo, que se deleitan, que planifican, que tienen título, que tienen trabajo y que se mueven sobre esta tierra, son personas que están con el pecado universal. Y ninguna persona que esté con el pecado universal no entra en el cielo. Ninguna persona que muera, aunque tenga lo que tenga, ni más rezo, ni más culto que le hagan a una persona que murió, hermano, no hay paso a la vida eterna, porque esa persona murió con el pecado universal, murió con el pecado originado en Adán. Entonces, por naturaleza, esa persona era pecador. ¿Lo entienden? ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Entonces dice la Biblia, aquí estamos meditando la muerte fisiológica, la muerte física. Por eso dice, está destinado que los hombres mueran una sola vez y después de este juicio. ¿Qué es lo que dice el mundo? ¿Qué es lo que dice la persona sin Dios? Ellos dicen así, escuchen muy bien: comamos y bebamos, después de esta vida no hay otra. ¿Qué dice la Biblia? ¿Hay otra vida o no hay otra vida? Amén. Amén. La Biblia dice que hay otra vida. Dos vidas. Una vida a disfrutar eternamente en sufrimiento y la otra vida a disfrutar eternamente con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces hay otra vida por disfrutar, estimados y estimadas. La palabra del Señor dice que toda persona que muere entonces queda expuesto entonces en el juicio de Dios. Muchas personas dicen, oiga, ¿sabes? Si yo creo que hay Dios, dicen muchos. Yo creo que Cristo va a venir, sí, los creo. Pero ¿saben lo que va a pasar? Yo voy a estar muerto y no voy a saber nada de lo que pasa. Ahora la pregunta es, ¿los muertos que mueren tienen conciencia cuando están en el infierno? Sí. Sí. La conciencia está viva, está funcionando. La mente, el pensamiento está funcionando. ¿Se acuerda cuántas personas tenía? ¿Cuántas familias tenía? Porque el ejemplo está claro, lo tenemos del rico y Lázaro. El rico se acordaba, estaba muerto y se acordaba cuántos hermanos tenía. ¿Cuántos hermanos tengo? Dijo. Tengo 5 hermanos. Estaba en el infierno, en medio de la llama, pero se acordaba ya que tenía 5 hermanos. Aleluya. Entonces, hermanos, en el Señor, el hombre y la mujer que muere, su conciencia sigue ahí actuando. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, por lo tanto, esa persona que murió rechazando, que murió en el pecado original o en el pecado universal, esa persona va a tener que afrontar el juicio de Dios un día, porque así lo dice la Biblia. Esto trajo el pecado universal, muerte espiritual y muerte física, y por eso es que la persona tiene que morir. No hay nadie que detenga la muerte. Ni el millonario puede detener a la muerte. El millonario hace todas las posibles para que la persona viva. Paga dinero, gasta dinero y hace muchas cosas para que la persona siga viviendo. Pero tarde que temprano esa persona tiene que morir igual, porque así está destinado por la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso dice en Hebreos capítulo 7, grábelo bien en su mente. Y dice así, estimado: y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de nuestro juicio. ¿Qué le espera al pobre hombre que muere en el pecado original? El juicio de Dios. Así que mi amigo que me escucha, hermano que me escucha, toda persona que está deleitándose en el mundo de pecado y trae ese pecado original universal en tu vida, tarde que temprano va a tener que enfrentar el juicio de Dios. Pero la buena noticia es que Cristo tiene un camino de vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Este camino de vida eterna se encuentra en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Vamos a leer Romanos capítulo 5, verso 12, hermano. Romanos capítulo 5, verso 12.
A ver, ¿quién lo encontró primero, hermano, para que le dé lectura? Romanos capítulo 5, verso 12. Tenemos otro versículo que habla también acerca de la muerte. Bendito Dios, por favor, el que lo tiene le da lectura automáticamente, hermanos. Por allá viene mi hermano. Dios le bendiga, entonces, para que dé lectura. En el nombre del Señor. Dios te bendiga, hermano. Amén. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte Alabados a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aleluya. Dios. La Biblia declara entonces, como ya mi hermano le dio lectura, Dios le bendiga, hermano, gracias. Escuche muy bien. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Bendito Dios. Esta es la consecuencia, estimado, del pecado. Toda persona que se aparta de Dios, toda persona que está lejos de Dios, toda persona que no da paso al Evangelio, está, hermano, destinado a la muerte física, a la muerte espiritual. Todos nosotros como creyentes igual tenemos que morir. Porque la muerte es el paso a la vida eterna. Ya sea para gozar con Cristo o para ir al lugar de sufrimiento, hermano, en el Señor. Dios lo bendiga. Por eso es que vale la pena buscar a Dios. Vale la pena servir a Dios. Vale la pena honrar a este Dios bendito, a este Dios glorioso. Por lo tanto, debemos sentirnos muy contentos de que usted y yo un día fuimos liberados de este pecado universal. Y hoy día, usted y yo podemos ser contados como hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, que Dios nos bendiga. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Dios es fiel. Bendito Dios. Vamos a ver la otra consecuencia. Punto. O sea, tenemos otro versículo. El Romanos 6:23. Bueno, eso lo hemos dado lectura. No, todavía no. Romanos 6:23. Por favor, ¿alguien lo tiene? Amén. Dios le bendiga, hermano. Dice la palabra del Señor. Porque la paga del pecado es muerte, mas para la vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor. Amén. Si lo puede dar lectura, o sea, mi hermanita, a ver si le sale mejor hoy día la otra lectura. A ver, Dios le bendiga. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Amén. Sí, espero si otro hermano le ayuda, por favor, a dar lecturas. Amén. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. La Biblia dice dádiva. Bendito Dios. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué se refiere a esto? El deleite, los placeres de este mundo trae muerte. Dígalo fuerte, trae muerte. Todo aquel que hermano, que se deleite en los placeres de este mundo. Usted dice, pastor, pero sabe, me gusta el deleite, pues. Oiga, te gusta, pues. Pero ¿sabe qué es lo que te trae eso? Muerte espiritual. Separación con Dios. ¿Qué pasa si a usted le toca morir en su deleite? Se va perdido porque está en el pecado original. Sí, Señor. Pastor, me gustan las tradiciones. Ah, ¿te gustan las tradiciones? Bueno, deleítate en las tradiciones. Pero ¿dónde te llevan las tradiciones? Te llevan a la muerte espiritual, separados con Dios. Porque las tradiciones no vienen de parte de Dios, las tradiciones vienen de los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Señor. Porque el Señor no trajo tradiciones, Jesús trajo buena noticia. Diga conmigo, buena noticia. Entonces, hermano, en el Señor, todo esto deleite trae muerte. Por eso dice, escuche muy bien, mira lo que dice, hermano. Saben que a mí me gusta meditar con esta palabra, con los versículos bíblicos, porque me deleitas, hermano, mi corazón. Porque la paga del pecado es muerte. En otras palabras, la remuneración que el deleite te dará es muerte espiritual. Separados con Dios. ¿Por qué separados? Porque Dios no se relaciona con un pecador. No se relaciona con un rebelde. No se relaciona con un injusto. Porque Dios es un Dios justo. Diga conmigo, Dios es un Dios justo. Entonces Dios comparte con aquellos que actúan en la justicia de Dios. Pero mira lo que hay aquí. Pero la dádiva de Dios, diga conmigo, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, el regalo que Dios trae es vida eterna. El Evangelio es un regalo de Dios. El Evangelio es una gracia que se derramó del cielo. Bendito Dios,
Gracias, Señor. a cambio de nada. Santo sea el nombre del Señor. Alabado. Usted y yo por gracia hemos recibido este regalo bendito, esta dádiva. Y esta dádiva para todos los hombres, no importando su estatus social, no importando si es pobre y rico y miserable, no importando, hermano, si tiene título o no tiene título, no importando nada de lo que tenga, esta dádiva está disponible para toda raza, para toda persona. Esta dádiva es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuánto alaban a Dios? Gracias, Señor. Y por eso, Alabado. como hijos de Dios, nos gozamos en su presencia, nos alegramos en su presencia. Esta es la consecuencia del pecado. No se olvide. Allí vimos dos muertes. Punto número 1, la muerte espiritual y la muerte física. Por eso que los hombres tienen que morir. Por eso que los hombres y las mujeres mueren. Porque así está establecido por el Señor. Y esto fue por causa del pecado universal originado en Adán. Alabado sea el nombre del Señor. Segunda consecuencia, punto número 2. Isaías capítulo 59, verso 2. Por favor, el que lo tiene. El pecado nos separa de Dios. Isaías capítulo 59, verso 2. Si alguien lo tiene, le da lecturas. A ver, ¿quién lo tiene, mi hermano, por favor? Su Biblia, hermano, síganlo usando ahí para que seamos todos partícipes en la palabra del Señor. 59:2. 2, amén. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ahí usted puede darse cuenta cómo el pecado nos separa el hombre de Dios, hermano. Por eso dice vuestras iniquidades. Y cuando la Biblia habla de iniquidad se está refiriendo a la maldad, a la soberbia, a la injusticia del hombre. Vuestras iniquidades han hecho apartar de Dios para que Dios no oiga, para que Dios no nos escuche. Entonces cuando hay iniquidad en el hombre, Dios no puede relacionarse con la persona, no puede escuchar a esa persona. Santo sea el nombre del Señor. Estimados hermanos, hermanas, entonces el pecado, la segunda consecuencia del pecado, nos separa. Eso es lo que ocurrió con Adán. Se separó automáticamente, Dios se separó de él. Ya no se relacionaba Dios con Adán en el huerto donde estaba, en el huerto de delicia, en el huerto de Edén, como dice la Biblia. Por cuanto había ofendido, había tomado su propia decisión. Bendito es su nombre. Santo y alabado sea el nombre del Señor. Busquen en 1 Corintios capítulos 6, versos 9 al 10, hermano. 1 Corintios 6, 9 al 10. Dos versículos tenemos ahí. Por favor, hubieran dos lectores, hermano, preparaditos ya. Entonces, el profeta Isaías, inspirado del Espíritu Santo, vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados le han hecho esconder de su rostro de vosotros para no escuchar. El pecado es como una muralla, hermano, que se coloca entre uno y Dios. Cuando el hombre y la mujer se deleitan en el mundo de pecado. Por eso, joven, por eso, señorita, por eso, estimados caballeros, estimados amigos y amigas, no te quede en tu manera, en tu forma, en tu estilo de vida. Ven a Cristo. Si tú vienes a Cristo, te libera de este pecado que por naturaleza nosotros traemos, que nos separa de Dios eternamente. Pero hay la buena noticia, y la buena noticia está en Cristo Jesús. Bendito Dios. Vamos a leer algunas características del hombre y de la mujer que viven el pecado original. Vamos a ver algunas características del hombre y la mujer que se deleita en ese pecado universal. 1 Corintios, capítulos, por favor, dos lectores dije, capítulos 6, verso 9, el versículo 9:1 y el otro el versículo 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. El 10, ¿quién lo tiene? El verso 10. Allá viene mi hermana también, Dios le bendiga. Santo y alabado sea el nombre del Señor. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios.
En estos dos versículos tenemos las características quienes no tienen parte en el reino de Dios. En el mundo, hermanos, en el mundo en que se vive, todas las personas están relacionadas, hermanos, en el Señor con el pecado universal. Y estas características se muestran aquí. La Biblia declara: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Toda persona que es injusto no tiene parte en el reino de Dios. Hermanos del Señor, esta es una de las características. Ser un hombre injusto, mujer injusta. Porque Dios no ama la injusticia, Dios ama lo justo. ¿Cuántos dicen amén? Hoy día vivimos en un mundo de injusticia. ¿Cuántas personas cometen errores porque son injustos? El uno para con el otro. Se engañan, se mienten. La injusticia hace, hermanos, entorpecer y destruir a otras personas. Más dice la Biblia: no dejen de engañar ni los inmorales, ni los idólatras. Por favor, todo aquello que adora idolatría no tiene parte en el reino de los cielos. Aunque dice yo adoro a Dios, pero si adora una idolatría, contradice la ley de Dios, contradice el mandato de Dios, contradice, hermanos del Señor, esa ley que fue promulgada en el mundo, que dijo Dios: yo soy Jehová tu Dios, no tendrá dioses ajenos, no las honrará, no honrará lo que está en el cielo, ni el que está en la tierra, ni debajo de la tierra, ni debajo de las aguas, porque Dios soy Jehová fuerte y celoso, a quien se merece toda la honra, a este Dios bendito y glorioso. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. A Él se le merece toda la honra, a Él se le merece toda la gloria, estimados amigos y amigas del Señor. Todo aquel que adora idolatría, dice la Biblia, no tiene parte en el reino de los cielos. Estimados, ¿qué más dice la Biblia? ¿Qué más dice la palabra del Señor? Dice: ni los adúlteros no tiene parte también en el reino de los cielos. Hoy día el mundo, hermano, es un deleite vivir en la actitud de adulterio. ¿Sabe, hermano? Muchas veces es fuerte esta palabra, pero es fuerte para aquellos quienes muchas veces, hermano, no quieren acatar la palabra de Dios. Hoy día, hermanos, en el Señor, el ser humano, hermano, ya le cuesta asumir responsabilidad. Y por no asumir responsabilidad, hoy día todos viven de moda en esta actitud de pecado. Porque no quieren asumir responsabilidad. Y no quieren, hermanos, en el Señor, no se unen con un amor genuino, con un amor que de verdad, que se aman, un amor sacrificial. Sino muchas veces el ser humano se une, hermanos, con un amor atractivo. Y como se une con un amor atractivo, entonces todos viven deleitándose en el mundo del adulterio. Y la Biblia dice que no tiene parte tampoco en el reino de los cielos. Santo será el Señor. Ni lo afeminado, ni aquellos que se hacen, aquellos que dicen ser hombres y se hacen mujeres. Ellos no tienen parte en el reino de los cielos. Aquí hay una fuerte duro de los homosexuales. No tienen parte en el reino de los cielos. Muchos dicen: no, es que Dios lo creó así, así que Dios lo aceptó así. Estimado, Dios no crea un medio crear. Dios crea cosas perfectas. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios creó hombres, y no creó hombres afeminados ni homosexuales. Dios creó hombres sanos y perfectos. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Señor. Por eso dice la Biblia: ni los afeminados ni los homosexuales no tienen parte en el reino de los cielos, estimados. La religión todo lo manda para el cielo, pero el evangelio, hermano, del Señor, el evangelio es un evangelio de restricción, el evangelio es un evangelio de disciplina. Entonces todo aquel que vive la disciplina de Cristo obra la voluntad del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el nombre del Señor. Ni los ladrones no tienen parte en el reino de los cielos. Ningún ladrón tiene parte en el reino de los cielos. Pero si el ladrón se arrepiente y se sale del pecado universal, Dios lo perdona. ¿Cuántos dicen amén? Pero si sigue deleitándose allá, no tiene perdón. Entonces toda esta persona, hermano, toda esta actitud, toda esta característica de pecado, quiere se deleita en ese mundo, pero si se arrepienta, Dios lo perdona. Bendito Dios. Y salen de ese mundo original, sale de ese mundo perverso y pecador. ¿Qué más dice la Biblia, estimado hermano del Señor? Ni los ávaros. La palabra avaro significa ni los avarientos. No tiene parte. Y en el mundo, ¿cuánta gente avariento hay? Y muchas veces en la misma iglesia hay gente dentro de la iglesia, gente avariento, que no se arrepienten de su pecado. Dicen que los avarientos no tienen parte en el reino de los cielos. Ese avariento ha de tener más.
de acumular muchas cosas. No se cansa de lograr cosas para lograr cosas. Gente avariento. Dice la Biblia que no tiene parte en el reino del cielo tampoco. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Ni los borrachos no tiene parte en el reino de los cielos. Cuando la Biblia habla de borrachos, aquí no se está refiriendo a la gente de afuera, se está refiriendo a la gente que están dentro y están practicando la borrachera. Porque de repente hay gente dentro de la iglesia y practican esta actitud. Así que no tienen parte en el reino de los cielos. Entonces, hermano, en el Señor, toda esta característica, hermano, lo deja fuera del reino de Dios. Oigan, la palabra de repente pareciera que fuera un poco duro. Por eso que Jesús, cuando venía la gente, multitudes venían. Bendito Dios. ¿Se acuerda usted cuando Jesús multiplicó los panes? Sí, Señor. Para 500, para 5.000 personas con 5 panes nomás. ¿Y cuántos peces? Como 2 peces. Bendito es su nombre, mi Dios. Y dice sin contar niños ni mujeres. Y entonces como Jesús multiplicaba las cosas, entonces mucha gente lo seguía. Cuando iban a la siga la gente, la multitud, y Jesús se vuelve hacia atrás y le dice así: cualquiera de ustedes que quieran venir en pos de mí, si no se digan a sí mismos, no pueden ser mis discípulos. Y Jesús empezó a reprenderlo de esa forma. Pero no porque Jesús no quería que ellos no vinieran, sino que Jesús quiso aclararle que si ellos vivían en el mundo de su pecado, con ese pecado, hermano, original, con ese pecado, hermano, que le apartaba de su presencia, no tenía parte en el reino de los cielos. Entonces, hermano, en el Señor, para tener parte en el reino de los cielos significa un cambio de actitud. ¿Cuántos dicen amén? Santo y alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué más dice? Ni los estafadores, todos aquellos que estafan, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esta es la característica, hermanos, del Señor, de lo que vive en el mundo, en este pecado original o en este pecado, hermano, universal. Ahora, posiblemente, hermanos y hermanas, que algunas de estas nosotros podíamos practicar en ese tiempo. Pero ¿sabe lo que pasó? Que nosotros venimos a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jesús nos salió al encuentro. Señor. Y como nos salió al encuentro, Jesús nos justificó. Bendito Jesús nos perdonó por su palabra. Sí, Él lo hizo justo y hoy día somos hijos de Dios. Y por eso adoramos y glorificamos el santo nombre del Señor. Señor. Por eso que dice allí en Romanos capítulo 5, verso 1, hermano del Señor, si usted lo busca allí, se encuentra con esa palabra. Y dice la palabra del Señor que nosotros, hermanos, somos justificados por la muerte de Cristo en la cruz. Entonces usted y yo fuimos justificados porque hemos venido a Cristo. Entonces todos nosotros traíamos el pecado original, pero por el hecho de aceptar a Cristo como nuestro Salvador, hoy día nuestros pecados han sido perdonados. Bendito Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, Señor. Vamos a ver la tercera consecuencia. Santo eres Jesús. Romanos 3:23 lo hemos dado lectura. Esta es la tercera consecuencia del pecado universal originado en Adán. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra destituido no tiene parte en el reino de los cielos. Entonces, una persona que no acepta el Evangelio y le toca morir. La Biblia dice, por cuanto pecaron, por cuanto vivían en el pecado universal, fueron destituidos de la gloria de Dios. Eso significa que no tiene parte en el reino de Dios. Y para lograr tener parte en el reino de Dios, significa que nosotros tenemos que venir a la planta de Jesús. Tenemos que aceptar a Cristo como nuestro único Salvador. Y por eso, hermano y hermana, la importancia de aceptar a Cristo como Salvador de nuestra vida. Por eso es importante. Hermano, por eso que usted no debe pensar, oiga, acepto a Cristo, más despuesito, un poco, voy a esperar un poco de tiempo, voy a ver un poco. No, hermano, usted tiene que tomar decisión. Porque ¿quién, hermano, no desearía la vida? Y creo que usted debe anhelar la vida espiritual. Alabado sea el nombre del Señor. Estimados amigos, estimada amiga, Dios nos ama a todos. Y como nos ama, Dios permite esta palabra. Santo sea el nombre del Señor, entregarlo hoy día. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias del pecado? Primero, la muerte y la muerte física. Segunda consecuencia, ¿qué estamos viendo ahí? El pecado aparta de Dios. El pecado nos aparta de Dios. La tercera consecuencia,
Ya lo repetí varias veces. Que nosotros fuimos echados, que el ser humano fue echado del privilegio de Dios. No olviden que cuando Adán pecó, fue sacado del huerto de la delicia. Fue sacado del paraíso. Porque así en esa condición no podía estar ahí. Y ese, hermano, ese paraíso representa el lugar donde Cristo está. ¿Cuántos dicen amén? Bendito Dios. Entonces, toda persona que vive en el pecado original o en el pecado universal, hermano, es destituido de la gloria de Dios. Y nosotros estamos así, destituidos de la gloria de Dios, porque nos deleitamos en esa naturaleza. Y por eso es que nosotros tenemos que venir a Cristo. Por eso es que los niños que son de padre cristiano, los niños igual tienen que aceptar a Cristo. No porque su papá y su mamá sean evangélicos, ellos también se libran del juicio de Dios. Ellos también tienen que aceptar a Cristo. Por eso es que los papás tienen que decir a su hija, a su hijo, ¿sabe? Tú tienes que aceptar a Cristo para el perdón de tus pecados universal. Porque solamente en Cristo Jesús estos pecados son perdonados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que Dios nos bendiga. Amén, Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado es su nombre, Jesús. Pero la buena noticia, hay una buena noticia. Para todos los que nos deleitamos en Dios, hermanos en el Señor, que Dios siempre nos llama. En todo momento Dios nos llama. ¿Sabe lo que hizo Dios con Adán? Génesis capítulo 3, verso 9. ¿Qué es lo que hizo Dios con Adán? Lo dejó ahí tranquilos. Dijo Dios, bueno, este ya me ofendió, no me obedeció, lo dejo ahí, que mueras. ¿Saben lo que hizo Dios? ¿Qué dice ese versículo? Génesis capítulo 3, verso 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Toda persona que está en este pecado, hermano, en el Señor de deleite, ¿sabe lo que hace Dios? Lo llama. Bendito Dios. Así como Dios llamó a Adán y le dijo, ¿dónde estás tú? Bendito es su nombre. Eso es lo que hace Dios con cada uno del ser humano. Señor, amén. Eso es lo que hace Dios contigo, estimado amigo. Alabado es su Dios también te está llamando a ti. Así como Dios llamó a nosotros, nos llamó uno primero, otro después y todo nos fue llamando. Así Dios también te está llamando a ti. Así como Dios llamó a Adán y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Sabe por qué lo llamaba? Porque Dios le amaba. Dios es un amor, el amor de Dios es eterno. ¿Cuántos dicen amén? Dios, amén. Así también Dios nos está llamando a nosotros, amigos y amigas. Dios te llama. Y esta es la buena noticia. Que tú no estás al margen, que tú no estás afuera. Dios, a pesar de estar afuera, deleitándose en el mundo de pecado, aún Dios te está llamando. Te dice también dónde tú estás. Bendito es su nombre, mi Dios. ¿En qué condición te encuentras? Y de allí donde tú estás, Dios te está llamando. Sí, Señor. ¿Dónde estás tú? ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ama. Él no quiere que nadie nos se pierda. En Lucas capítulo 19, verso 10. Punto número 1, Dios nos llama. Punto número 2, Dios busca al perdido. Lucas 19 y el verso 10. Si alguien lo tiene, hermanos. Punto número 1, entonces la buena esperanza para todo el ser humano. La buena esperanza de todo el ser humano, no importando estatus social, no importando raza, la esperanza para todo, hermano, para todo. Que Dios nos llama. Punto número 2, Dios busca al perdido. Lucas 19:10, ¿qué lo tienes? Lucas 19:10. Dios le bendiga, hermano. Alabado sea el nombre de Dios. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios está buscándote. Bendito Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Dios le bendiga a mi hermano. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Dios está buscando al pecador. Señor, Dios está buscando a aquellos que están en el deleite del mundo, hermanos perversos. Entonces, hermano, y el amor de Dios te alcanza también a ti, también amigo y amiga. No importando tu estilo de vida, pero Dios te está buscando. Primero hemos visto, punto número 1, Dios nos llama.
Punto número 2, Dios busca al pecador. Bendito es tu nombre, Dios. Entonces usted no puede quedar fuera de la bendición de Dios. Dios te llama. Sí, Señor. Por eso que dijo Jesús, yo he venido a salvar y a buscar lo que se había perdido. Bendito es su nombre. Usted, hermano y hermana, es un perdido, que está perdido, hace cuenta de la bendición de Dios. Pero Dios te vino a llamar. Y Dios te vino a dar vida y vida en abundancia. Pero eso tiene que usted, depende de usted. Si nosotros damos ese paso y buscamos al Señor. Amén, Señor. Entonces, porque el Hijo del Hombre vino a buscar a los que se habían perdido. El Evangelio de Juan 1:9. Jesús, el Cordero de Dios, disponible para todo lo que se asocia en este mundo perverso. Santo Dios, bendito. Y el obrero del Señor, el apóstol, dice de la siguiente manera, si alguien lo tiene, hermano. El Evangelio de Juan 1:29, hermano. Bendito es tu nombre, mi Dios. 29. Amén. 29, sí. 1:29. El siguiente día vino Juan a Jesús, que venía de él, y le dijo: He aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Aleluyas. Bendito Dios. Punto número 3. Jesús es el Cordero de Dios, Bendito que es tu quita el pecado del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que quita el pecado del pecador, Señor. que quita el pecado de aquel que vivía en ese pecado original, en ese pecado universal. En el tiempo antiguo, la gente, las personas, hermanos, en el Señor, para tapar sus pecados, ellos traían un cordero, un animal sin hermanos, un animal perfecto, sin defecto, al sacerdote, y el sacerdote lo sacrificaba para el perdón de ellos, de sus pecados. Pero la Biblia dice que esos pecados eran tapados por un año. Y por eso que todos los años ellos tenían que estar sacrificando. Y por eso que las tradiciones muchas veces sacrifican animales. Mirando esas formas. Por historia esto han venido así. Porque antes se transmitía la palabra de Dios por historia de los padres a los hijos, y los hijos iban transmitiendo a los nietos, y así iban la palabra, el mensaje de Dios. Hasta que se escribió la Biblia para que el hombre lo tuviera, es como una ley, que lo tuviera en su propio hogar o en su propia familia. Bendito es tu nombre, mi Dios. Entonces la palabra de Dios declara que cuando el apóstol vio a a Jesús, hermano, cuando venía al Jordán, y él dice así: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén, Señor. Amén. El Cordero de Dios un día ofreció su propia vida. Y gracias a este Cordero de Dios, ¿por qué la Biblia lo simboliza como Cordero? Porque Jesús se ofreció su vida, es similar a un cordero manso que los tranquilaban allí, los tranquilizadores. Así Jesús ofreció su propia vida para dar rescate y esperanza a los que hemos creído en su nombre. ¿Cuánto alaban a Dios? Gracias. Estimados, estimadas, el Cordero de Dios está disponible por ti. El Cordero de Dios dio tu vida por ti. Usted dice: pastor, pero yo he hecho esto y esto. No importa, si tú te arrepientes, Dios te perdona. Porque el Cordero de Dios está esperando al pecador. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Cordero de Dios vino a buscar a los que se habían perdido. Vino a darle vida a aquel que no tenía vida. Este Cordero de Dios, una vez más, Dios te está llamando, estimado amigo y amiga. Y gracias a Dios por esa bondad, gracias a Dios por esa misericordia. Sabemos que este Cordero de Dios está con nosotros, aunque nosotros no lo vemos, pero está con nosotros, porque este Cordero de Dios dijo así: donde hay dos o tres congregados en mi nombre, yo estoy en medio. ¿Cuántos dicen amén? Démosle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Este Cordero de Dios está aquí, está para bendecir tu vida, está para fortalecer tu vida, estimados. Santo y alabado sea el nombre del Señor. Estimados, estimadas, el verdadero fundamento y salvador. Hechos capítulo 4, verso 11 y el 12, hermano. 2 versículos tenemos. Si hay alguien, por favor, que lo encuentra y le da lectura automáticamente, hermano. El verdadero fundamento y salvador. En este versículo estamos viendo el verdadero fundamento. ¿Dónde está el fundamento de aquel que quiere liberarse del pecado universal? ¿Cuál es el salvador de aquel hombre y la mujer que se deleitaban en el mundo de pecado? Y dice la Biblia, si lo han encontrado, le dan lecturas. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Amén. También el verso 11 vamos a dar lectura. ¿Quién lo tiene? Es el verso 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores,
la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Este versículo habla acerca de un fundamento rechazado. Los edificadores, me explico, los judíos que habían recibido el mensaje